El episodio de hoy es traído a ustedes por Puerto Rico Cocktail Week para todos esos amantes de la coctelería en la isla. Los que no saben qué es Puerto Rico Cocktail Week, básicamente es una semana completa de eventos, de talleres, todo lo que tenga que ver con cócteles. Para toda esa gente que es parte de la industria o simplemente gente que es amante de la coctelería como yo. Van a ver en diferentes bares, van a haber eventos y también en ciertas localizaciones que tienen que estar pendientes a las redes de Puerto Rico Cocktail Week. Si no, prcocktailweek.com, puedes ver toda la información. Y lo más que me gusta de esto son dos cosas. Uno, que vas a conocer y puedes encontrarte con los mejores bartenders del mundo entero, que puedes ir a las barras que tú conoces aquí de Puerto Rico, que está en la lista, y de momento te encuentras con un bartender que es el número uno y el tipo es de Francia o de Londres o de Japón y está aquí en Puerto Rico haciéndote un palo. Eso no lo vas a ver en más ningún otro lado más que en esta semana. Así que tienes que estar pendiente. Y también ellos tienen la iniciativa que se conoce como Tip Jar. Que si, por ejemplo, yo soy cocinero, yo soy mesero, yo soy bartender y lo he vivido toda mi vida, los últimos 10, 15 años, y me rompo la mano y no puedo trabajar, que yo aplico y ellos me ayudan para ese momento que no puedo trabajar porque pasa de eso y si vivo de la industria no puedo hacer absolutamente nada. Así que si quieres ser parte de todo este evento de Puerto Rico Cocktail Week, tienes que entrar a prcocktailweek.com para encontrar tus boletos y poder asistir a estos eventos que me vas a ver allí, que voy a estar allí. Así que los espero que vayan y seguimos con el episodio de hoy. Hoy me siento como una leyenda icónica del entretenimiento de Puerto Rico, Luisito Vigoró. Desde que empezó en la televisión, desde todos los programas que produjo en televisión, desde las activaciones de las marcas que ni te imaginas, hasta de paracaídas se tiró. Hablamos obviamente de los cócteles favoritos de él, su era de influencia y lo que piensa de todo este movimiento de redes sociales y pues obviamente la cura del hangover. Hoy en Café en Mano. Seguimos. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy tenemos una leyenda de producción, de televisión, de teatro, de todo. Luisito Vigoró, un placer y un honor estar en tu presencia y que estés aquí. Gracias por invitarme, hermano. Se dio por fin. Al fin. Llevo desde, me acuerdo que cuando apareciste, como quien dice, en el ámbito de influencer o de las redes, que fue el flow de pandemia, que eso se paralizó. Puerto Rico completo estaba compartiendo tu foto, estaba haciendo tus tragos. Gracias. Y yo dije, pues hay una posibilidad. Porque tú, ¿verdad? Que tú estabas como... No tenías mucha presencia en las redes. Ninguna. ¿Verdad? No tenía ninguna, pero yo estaba en televisión siempre. O sea, que no te hacía falta tener más problemas. Pero de verdad que no lo habíamos considerado porque de verdad llevaba tanto tiempo y siempre estaba haciendo algo, programas o especiales o diferentes promociones y nunca le habíamos prestado atención, pero llegó la pandemia y no había más nada que hacer y yo dije, pues, vamos a entretenernos con esto. Y entonces así, pues, una idea de mi hija Andrea, que me pidió que hiciera un TikTok y yo le dije que no y entonces después le dije, bueno, yo no me gusta decirle que no, esa es mi hija favorita, así es que llegué y le dije, pues vamos a hacerle una foto. Y ese día yo tenía una camisa con mi trago favorito, que es el Negroni, que te daba los ingredientes. Le digo, pues mira, ¿por qué no hacemos una foto con un trago en la mano? Y entonces la hicimos. Y ahí abrimos la página y todo, le pusimos vigorizante. Mi hijo es un artista gráfico y tiene su compañía y esa cosa de todo eso, redes y ese revolú, y empezamos. Y pues entonces tú le aplicas un poquito del conocimiento de uno y dices, pues mira, no había más nada que hacer, estábamos 40 días encerrados, pues vamos a hacerlo todos los días. Un trago nuevo y una camisa nueva. Sí, me acuerdo. Y así surgió el gimmick. La frase, las cosas. Entonces, pues también yo vengo de anunciar por muchos años de diferentes licores a través de mis programas y de presentaciones, ese tipo de cosas. He bregado con muchos lanzamientos, tú sabes, Tolisnaya, después vino Finlandia, Cerveza Miller, que ahí me tiré en paracaídas para hacer la promoción. Esa historia es buena porque no es tirarse en paracaídas como se tiran ahora, que lleva alguien pegado. ¿Te tiraste solo? Era solo. No. Y me dicen era el Team Miller.
que vinieron de Estados Unidos para esta promoción y me dice, bueno, pues llégate al Hotel Caribe Hilton y súbete a la habitación que ahí te vamos a dar un training de cómo tirarte en paracaídas. Yo, pues, allá vamos. O sea, este señor, el capitán del equipo, estaban los otros que se tiraban y me dice, ok, chévere, súbete en esa cama. Brinca. Ok, ya te entrenaste. No. Así. Tienes que darle a este, no a este, a Y este. entonces, pues ahí te explican cómo alar, que no puedes soltar el cable. Y entonces nos íbamos a tirar en lo que es ahora en Bayamón, por allí, por el área de Costco, que es lo que es la Riviera y todo Ajá. eso. Eso era una finca de una familia importante ahí en Bayamón. Pero el tiempo no estaba bueno. Y seguimos para Ponce. Y me tiré en Ponce. Wow. Y ahí fue una experiencia. Pero, Fue una experiencia. pero esto está grabado. Y eso o sea, salió en mi programa. Por eso, pero yo escuché, no me acuerdo dónde lo escuché, pero supuestamente que no hay mucho pietaje de toda esa porque Sí, pero todo lo mío salía. ¿Te acuerdas que yo tenía 25 horas a la semana de televisión? Yo tenía que rellenar con lo que fuera. ¿Y tienes todo eso guardado? Sí, tengo todo ese material. Y ahí, pues nada, ahí entonces, la cosa es que cuando tú alas, Ajá. te quedas solo allá arriba. Si no te escuchaste que ellos como te decían, cómo guiar, porque tú puedes guiar el paracaídas para que caer en el punto donde quieres caer. Tú sabes, puedes seguir y hubiese terminado en el Mar Caribe. Sí, Tú sabes. Esa fue buena. Y la otra fue que anunciaba Budweiser, obviamente, era el productor del kiosco Budweiser. Y trajeron el bungee jump a la feria. Y yo transmito mi programa del mediodía desde la feria y me dice, pues tírate en el bungee jump. ¿Qué edad tú tenías para esto? 30 y pico años, 40 años, no sé. Eso Sí, fue sí. hace... Bueno, ya llevo 40, tengo 30, un poquito, alrededor de los 40, ponle, o un poquito menos. Y entonces, pues, tú dices, pues, yo digo, ya me tiré en paracaídas, esto del bungee jump tiene que ser un vomito al pitcher, muchacho, y me tiro del bungee jump. Y tirarte no es lo malo. La cosa es que cuando tú llegas abajo, la goma esa te ala para atrás y eso no sube derechito. Tú no sabes dónde carajo estás. Si estás en... Yo dije, en el expreso me va a pasar un carro por encima. Y muchacho, yo digo, ¿qué? Y me dicen, te tiras de nuevo. Y dije mi palabrota ahí y salió en televisión que estaban mis ahijados viéndolo y le dijeron al papá, el papá es Gilberto Santa Rosa, le dice, papi, ¿dijo esto? Y el papá le dijo, sí, lo dijo. Así que olvídate de eso. Es una historia buena también. Pero nada, pero como eso, con muchas marcas y entonces pues cuando ya surge de hacer los tragos y en la pandemia, pues era más fácil. Ya yo conocía a los suplidores, tenía la experiencia, siempre he organizado muchísimas actividades para clientes, así que de ahí salió toda esta iniciativa de unirme con los muchachos que estaban desesperados porque todos se quedaron sin trabajo a la vez. Ajá. Tú sabes, y tú cuando eres una persona que vives de propinas, no de un sueldo fijo, que no te pagan desempleo ni nada de eso, es bien duro. Sí, que había una iniciativa también de lo del tip jar Ahí fue que lo empezamos. Ajá. Ahí fue que lo empezamos. Y entonces, cuando venían, como que me interesa un poco esto de el lanzamiento de las marcas aquí en Puerto Rico, porque cuando yo fui bartender, me acuerdo que yo fui bartender de los Almendros en Guaynabo. Ok. Y pues él lo abrió en el 91. Y él decía que para el principio, ¿sabes? Siempre hay historias de, no, para mi época se bebía tal cerveza. Para mi época se bebía tal. ¿Era así? Tú empezabas los lanzamientos. Y... Nosotros hice distintas promociones. Como Budweiser, obviamente hice el programa de televisión del kiosco Budweiser, donde salen los personajes de Susa y Epifanio. Y ahí hicimos una promoción que era, como decirte, de aquí para Hollywood. Y era que íbamos a las barras donde estaban las promociones de la cerveza de nosotros y retratábamos la gente. Y cuando se acababa el kiosco, en los créditos, te poníamos un videito tuyo. Y entonces, muchachos, eso fue un palo, porque se llenaban los sitios, todo el mundo quería salir en televisión, eso no estaba en las redes. ¿Tú sabes? Eso hicimos esa. Para Finlandia hicimos los Celebrity Bartenders. Y entonces ahí el grupo era desde Maripili, Julián Gil, estaba yo, Gilberto, éramos un montón. Y entonces íbamos a las barras y estábamos sirviendo trago a la gente.
Todo el que pidiera Finlandia, nosotros éramos los bartenders. ¿Tú te considerabas un influencer de esa época? Porque también, Bueno, porque tú bueno, eres talento y productor. Sí. Que sí. eso es bien común aquí en Puerto Rico, ¿verdad? ¿O no? No era tanto. Lo que pasa es que en la época yo entré, pues obviamente entré yo era asistente de papi en los programas de él. Ah, ya. Y entonces pues, tenía mi experiencia, más yo tenía mi experiencia de las agencias de publicidad, que por eso era que se me hacía un poco más fácil vender los proyectos y tenía los clientes ya como quien dice al lado de acá. Y entonces pues mezclé las dos cosas. Pero yo nunca pensé que iba a estar frente a cámara. No, nunca me interesaba, nunca. Y mira, Y mírate aquí. mírame aquí. No, y en lo último, que caramba, todos estos años que se te hace también bien fácil. Lo esperaba. ¿Te acuerdas algunas lecciones de tu papá que tú has seguido manteniendo y seguido dejando la trayectoria? Pues yo te diría que básicamente la programación de entretenimiento familiar, que es lo que nos distinguió las producciones de papi y las mías, porque yo hice muchas adaptaciones de los programas que nosotros hacíamos de juegos, sobre todo la comedia, pues le di duro a la comedia y tuve suerte con los productos que preparé, pues, como Kiosco, Entrando, Sunshine Café, que eso lo empezamos Sunshine y yo, y construimos un teatro para transmitir ese programa. Es el Choricastro, ¿no? Es lo que es el Choricastro ahora. Empecé en aquella época, todavía no estaba la ley esta de hostigamiento. Y hacíamos en la Semana de la Secretaria se hacían muchas fiestas. O sea, y traían artistas grandes, pero grandes de los que estaban pegados en aquella época, tú sabes. Sandro, el otro, Rafael. Y entonces yo decía, pero ¿por qué tienen que traer artistas extranjeros? No podemos hacer nosotros el trabajo aquí. Y se me ocurrió hacer una obra musical, qué atrevido soy, que se llamó La Oficina al Revés. Que las mujeres eran los jefes y los hombres eran las secretarias. Wow. ¿Quién iba a decir que 30 años después esa es la realidad del mundo, el mundo de trabajo? Y entonces pues Yasmín era la jefa y los secretarios eran Sunshine, Bizcocho y Raulito Carbonell. Casi nada. Entonces, una secretaria era la secretaria esta que siempre lo tiene todo bien alcahueta con la jefa, que le ponía el cover a la maquinilla. Ese era Sunshine. Bizcocho era la secretaria gordita, que entonces en aquella época estaba de moda los aeróbicos con Jane Fonda en la televisión. Entonces ella llegaba con su comida, la ponía en la nevera, le escribía la madre el que se lo coma, porque tú sabes que uno cuando trabaja así, alguien viene y ve la comida en la nevera y le dio muerte. Se ponía una chancleta y hacía los vagóricos. En vez de los aeróbicos, hacía los vagóricos. Y la tercera secretaria era Raulito, que era la secretaria parisera, que no se perdía nada, que vendía Avon, Amway, todas las cosas en los baños de prendas y todas esas cosas en los baños. Tenía layaway en todas las tiendas de ropa y esas cosas y llegaba, tú sabes. Y eso fue un súper éxito. Estuvimos haciéndolo como por 5 años. Entonces hasta que pasaron una ley que empezó pues la cosa de ¿cómo se dice? No es hostigamiento, sí. En las oficinas y demás, pues entonces se murió el concepto de la Semana de las Secretarias como tal y empezaron entonces a dar seminarios y cosas de maquillaje y todo eso. Pero ese fue otro proyecto que preparamos también, que era auspiciado por Licores. Por Licores. Y ahora mismo tú ves que cuán fácil se te hizo adaptar el mundo de teatro y televisión a las redes. ¿Es más fácil, es más difícil? No, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Lo que pasa es que varios factores. Uno, la audiencia es más grande, pero no es solo la audiencia de Puerto Rico. 2, el asunto que te siguen repitiendo durante todo el día. Antes tú tenías que, si tú querías ver el programa mío, tenías que sentarte a las 11 de la mañana a ver televisión. Si no, te lo perdiste. ¿Sabes? Ahora tú lo puedes ver a la hora que tú quieras, lo puedes dar pausa, terminarlo de ver el mes que viene. O sea, que había una inmediatez. Pero el término de contenido, ese tipo de cosas, es igual. Obviamente la tecnología ha ayudado muchísimo. La forma que uno graba, todas esas cosas que uno hace, las ediciones. Ahora tú editas en el celular. Sí, ¿sabes? Que antes uno tenía que ir al estudio, sentarte en la computadora, no laptop,
la computadora, la de caja, tú sabes. Wow. Y así, pero nada, era visión, tener un buen grupo de amigos, buenos libretistas, respetar al público, y hasta el sol de hoy nos ha ido bien a todos. Sí, sí. No, y ahora mismo que tuve, yo sé que hay como, es más fácil tú, como quien dice, ser reconocido en las redes. Ujú. Pero a la misma vez tenía que haber Raúl Carbonell, lo entrevisté hace unos meses atrás. Ujú. Y estábamos hablando de esto, pues que antes tú tenías que tener talento sí o sí. Porque Sí. si tú no te podías parar en esa cámara y hacer Ujú. o leer el guión o actuar o hacer Ujú. comedia, no salía. Exacto. Ahora Pero pues, no salían, no te casteaban, como se dice en buen español. ya. O sea, no te daban el papel. Y ahora pues tú haces, pues, por ponerlo así en palabras simples, hacer ridículo, te coges un montón de views y Ujú. automáticamente tienes un montón de seguidores y eres Ujú. influencer. Ujú. Estaba viendo hoy la entrevista de un amigo, en Ocasio, que acaba de escribir un libro que se llama Las redes antisociales. Y él dice, porque las redes no son sociales nada, son antisociales porque lo que tú grabas ahí son aberraciones, todo lo que no te permiten hacer en ningún lado, tú lo pones ahí y es un éxito. Y está bueno el comentario, de hecho lo va a estar lanzando ahora en noviembre en Puerto Rico. Buenísimo, voy a estar pendiente. Cuando estabas haciendo todos estos programas, ¿cuál era la audiencia de televisión de Puerto Rico? ¿Era Puerto Rico nada más? ¿O llegaba a Florida Bueno, o a Latinoamérica? bueno, en el caso de nosotros en Guapa, que teníamos el canal 47, pues lo retransmitían en Nueva York. Ok. Pero no era tanto los sitios. No me acuerdo si estábamos en Florida, porque como la compañía de nosotros no era cadena de nadie, o sea, el Ujú. Guapa no era cadena de nadie, como Telemundo y eso, no se ventilaba que lo transmitieran allá. Pero en Nueva York sí. Pero también era una cosa de que eso pasó como a mitad de camino cuando ya estábamos bastante afincados Ajá. en Sí, en la televisión. que ya tenían nombre, ya Ujú. sabían que la gente Ujú. quién eran ustedes. Y es verdad, no me acuerdo en qué entrevista escuché de alguien de televisión que en algún momento los doblajes que se hacían en novelas ¿En serio? eran de Puerto Rico. En serio, aquí la industria de doblaje en Puerto Rico empezó desde los 60. O sea, aquí se le ponían las voces a Bonanza, no sé si ustedes recuerdan ese programa. Había un muñequito que se llamaba Astro Boy, Ah, claro. que se hacía la voz aquí, la hacía Esperancita Martínez, una mujer, Perry Mason, toda esa serie de los 60, que hacían las voces aquí. Y Y que, lo que pasa es que no lo vieron como un negocio muy lucrativo, y también en aquella época pues todavía del cine en español, el cine mexicano y el cine argentino sobre todo, tenían unos estudios de unas facilidades increíbles ujú. de grabación y ese tipo de cosas, y entonces pues se llevaron los doblajes para esos países, para obviamente con una audiencia mucho más grande que Puerto Rico. Sí, porque eso es lo que estaba, exacto, eso fue lo que escuché, que Puerto Rico era el líder en Ujú. eso en un momento y pues ahora tú escuchas un doblaje de cualquier película de Hollywood o algo, o es mexicano, o es argentino, Sí, o es pero colombiano. es por eso, porque aquí la industria, o sea, no era lucrativa, porque nosotros no teníamos la industria de cine, que Ajá. era lo que te bajaba los costos de hacer esos trabajos. Igual que nosotros nunca tuvimos los productores, porque aquí, por cosas de contractuales, de gremios, nunca se vendieron los productos que nosotros hacíamos aquí para afuera. O sea, Ok. que tú es que ahora nosotros tenemos, ahora se transmiten novelas de Dubái, de Turquía, de esto y lo otro, pero Puerto Rico, que producía novelas buenas, que tenía buen cine, nunca hubo como un empresario que se montara con su latita, como decíamos antes, y la fuera a presentar y a venderla. Porque, primero, los nacionalistas de los países, o sea, México no te iba a decir, mira, vas a comprar programas en Puerto Rico, yo tengo aquí estudios de cine que te estoy dando excepciones y ese tipo de cosas. Ese era un factor, y después los costos de viaje, tú Ya. sabes. Sí, que era mucho más alto. Ujú. Y a mí algo que me impresionó de tu historia fue que tú empezaste como que en la vida corporativa y Ujú. después te cambiaste pues, Ujú.
pues diría yo que en el mundo de creativo. Ujú. Y tienes ese balance, eso lo Tengo esa viste. suerte, no es balance, es Ya. suerte que pude Sí, hacerlo. exacto. Porque como tú dijiste que no habían empresarios, pero tú tenías esa mente, Ujú. esa mente de creativo y la tienes, claro. Lo digo en el comienzo, que tuviste esa mente de combinar lo creativo y con lo empresario. ¿Cuán común te viste como una oportunidad que tú tenías ese talento? Lo veías, o que ciertas personas, no, esta persona nunca va, y esta también, qué sé Mira, yo. no, era más, no sé, quizás era por ingenuo puede ser o algo, sino que tenía seguridad en mí mismo, eh, tenía suerte, tenía la visión, obviamente que crecí en la industria, o sea, conocí a todos los actores que empezaron en la televisión y en la radio, porque nací dentro de eso, Ajá. y en aquella época la piña, como se dice, todo el mundo era amigos, ahí no había enemigos, no había competencia, no solo eso, o sea, papi era el padrino de los hijos de Agreló. Y mami era la madrina de los hijos de Paquito. Y el otro era primo o padrino de Tommy. Ujú. Y entonces todo el mundo se pasaban, porque es que la industria era bien pequeña. Acuérdate, la televisión empezó en el 54. Ya. Y ya esa gente llevaba en la radio tiempo. Así es que cuando empezó la televisión, pues todo el mundo era las mismas fiestas, las mismas oportunidades de trabajo. Muchos de los personajes que estaban en la radio y los programas que estuvieron en la radio pasaron a la televisión. Pero ahí fue el gran choque, porque tú venías y decías, wow, esa voz que me quiero derretir, y las mujeres locas por la voz, pa, y de momento el tipo era un gordo del cará, pero tenía una voz de eso, y cuando lo veían en las novelas, duraba un capítulo, Sí, mátalo, porque yo que pensaba que el tipo era, olvídate, Sí, un super papizón o una mujer super guapa con esa voz, y de momento era así bajita, tú sabes. Y entonces pues Qué loquera. muchos no pudieron hacer la transición de la radio a la televisión ni al cine. Ya. Y ahí pues empezó un day, se fueron a teatro, hicieron otras cosas. Obviamente el que tiene talento sobrevive. Pero tú tienes gente como Berla González, que en realidad ella empezó como bailarina y terminó siendo comediante, después terminó siendo senadora y mujer de las Américas, tú Ujú. sabes. Wow. Que son cosas que pasan en este negocio. Tú has visto recientemente, porque dicen que de radio a televisión hubo pues obviamente un gran choque cultural en las casas, y de momento la gente después llega la era digital, como quien dice, con los celulares, y pues ahora como que está todo el mundo en el celular. ¿Viste algo similar en ese sentido de cuando del cambio? Como cuando llegó el celular, tú dijiste, espérate, Bueno, lo que pasa es que el esto es lo mismo que la radio y lo la que pasa es que el televisión. cambio cuando vino, Puerto Rico era pobre. O sea, Puerto Rico éramos bien pobres. Salió la televisión y había uno en la urbanización. Y la televisión empezaba a las 5 de la tarde y estaba toda la urbanización en la casa del que tenía el televisor viéndolo allí. O sea, y tú te pones a hacer investigaciones en Estados Unidos igual. Las tiendas que tenían televisores los ponían en las vitrinas de la ciudad donde la gente está, y la gente se paraba frente a la vitrina para ver los programas. Sí. O sea, y entonces, pues, poco a poco, pues se fue con el paso de la industrialización de Puerto Rico, llegó el Estado Libre Asociado, y entonces, pues ya se empezaron a mejorar los salarios, la gente empezó a buscarse más, Ujú. y pues ahí el resto es historia, ¿no? Pero eso es lo que pasó con los medios, porque la radio era bien barata, tú la tenías en todos lados, tú tenías un radio transistor que era del tamaño de un celular ahora, Ajá. y ahí era tu mundo, pero era todo por radio, no tenías imágenes. Yo hace poco me invitaron a una cosa ahí de como que el comienzo del cine en Puerto Rico, Ujú. de Caribbean Cinema. Y era la primera película con sonido fue hecha aquí. Que yo hablé con esto, se me olvidó el nombre, pero... Vigué con los de Vigué. Ajá. Y a mí yo como que, ¿qué? La primera película con sonido, y que se descubrió hace unos años en una universidad en California, en Hollywood. No la encontraron. Que la En la encontraron. biblioteca, sí. Ajá. Sí, yo soy muy amigo de ellos. Y... ¿sabes? Eso no...
eso no dice nada de que deberíamos estar más adelante o como que... Es que nosotros no es que estemos adelante o atrás, nosotros hemos sido exitosos, te hablo nosotros los puertorriqueños, Claro. en ese tipo de aventuras. Simplemente no estaban los recursos, Ujú. no estaba la industria, no teníamos suficiente gente. Pero es lo mismo tú, hacer una película que se distribuyera en México, que habían 40 millones de habitantes, y aquí habían 2. Ya. Iba a haber más cines allá, iba a haber más ingresos, etcétera, etcétera. Sí, al fin y al cabo todo era por el tamaño del mercado. Como ahora, ¿qué trajeron las redes? ¿Qué trajo? Sí, más- Que más- ahora es el mundo. ¿O tú crees que Sí, sí. Bad Bunny y todos estos muchachos van a tener 4 billones de streams. reproducciones? Ajá. Aquí eran los que vivíamos. Tú sabes, nosotros un programa que tenía una audiencia de 100,000, 200, 300,000 personas, eso era lo máximo. Eso era, que era lo más que... ¿Cómo se podía medir la audiencia? No, había compañías que se dedicaban a eso. Primero estaba una que era por libro, ¿sabes? Pero eso vino ya más tarde. Eso vino ya en los 70 y los 80, no en el Ya. principio cuando empezó la televisión. ¿Y cuánto era como que mucha audiencia? ¿Como 200,000, 500,000? No, bueno, si tú tenías un programa de 30 puntos de rating, podías tener 700,000, 800,000 personas que te estuvieran viendo. O sea, y acuérdate, volvemos a lo Sí, mismo. sí, sí. Porque te tenían que ver en ese momento. No había tapes para grabarlo. Era o lo viste o se acabó. Aquí no, es que tú tienes la opción de seguirlo viendo y seguirlo viendo y seguirlo viendo. Y por eso es que tanto los hits, tanto dinero dejan en eso. Sí, la repetición. Que antes yo vi en pandemia, me juqué con Masterclass, que es como talleres, no sé si sabes lo que es, los Claro. talleres de mucha gente de diferentes industrias. Y yo vi uno de un libretista comediante que me gusta, Judd Apatow, que es el de Knocked Up y que o sea, él hace stand-up y también yo creo que fue libretista de SNL y no sé qué. Y creo que dice que las películas más como que exitosas eran historias de los mismos escritores que ellos la adaptaron y como que seguían exagerando cosas. No. Y te escuché a ti decir algo similar con ciertos teatros que eran como que, mira, pues... Esto es lo que hay, pero también tienes que ver Charlie Chaplin, que pasó del cine no hablado, cine hablado, y él escribía. Tú sabes, y eran cosas así. O sea, que no es que era gente que vio la oportunidad. Ujú. Y, ¿sabes? Y se quedaron para la historia y aquello fue una locura. Pero también habían 20 cines, no habían 100,000 cines o 75,000 cines, no había el dinero, era sin diálogo. Ujú. Y aún así era la maravilla nueva. La combinación de hacer teatro, televisión y lo veía como que ¿cuál era el orden antes? Bueno, O ahora. bueno, no. Ya cuando entramos nosotros, ya que entramos después en la época de los 80 y por ahí, ya el teatro siempre estuvo. Ya. Estuvo desde los griegos. Ujú. Y era un velio bien, bien importante. Pero sin duda la televisión, cuando fue ganando popularidad, ya la gente se acostumbró más a ella, empezaron una diversidad de programas, no eran novelas nada más, ni películas mexicanas, porque ese era el programa número 1 de la televisión. En un momento aquí en los 60 y los 70 era telecine mexicano, y era que te daban una película mexicana, Telemundo, a las 7 de la noche. Y eso paraba el país. Y los ratings era, olvídate. Wow. Pero, como todo, cambió la tecnología y cambiaron las cosas. Sí, sí. Ahora, volviendo a esto del alcohol, y que me dijiste que pues, ha sido parte de muchas activaciones aquí en Puerto Rico, y creo que no te terminé de decir, pero que, por ejemplo, mi abuelo, él le gustaba el Finlandia, la roca. Y después, ahora, tú le preguntas a, qué sé yo, a Santi, que tiene 21, mira, ¿tú quieres Finlandia? Y él fue, cabrón, yo no voy a ver eso. ¿Entiendes? Bueno, porque pasan pasan las marcas, pasan las promociones, Ujú. precios, cantidad de alcohol que tienen las bebidas. Tú sabes, cuando Finlandia entró, era una boca que tenía un contenido de alcohol por onza más bajito. Ujú. Y ahí coincidió con que las mujeres empezaron a salir
y darse el palo. Y creció el mercado. Ya. Entonces, como tenía un por ciento de alcohol más bajito, decían, contra, me tomé 2 tragos y no me jumé. Versus el otro alcohol que era 70 grados prueba, 80 grados prueba, ese tipo de cosas. Y son factores que el público no sabía, que tú tampoco lo decías, pero que hacía que el producto pasó entonces también ahora cuando vino Tito. Ujú. Tú sabes que la forma de afrostación, que si es de grano, que si esto, que si es... Y lo que está en tendencia es eso, pues la gente se tira por eso. Qué locura que yo creo que un amigo mío que trabaja en la industria me dijo que ahora mismo el vodka número 1 es Tito. ¿Mm? Y fue como que... Y que por ahí viene Bravada, que es de aquí. Ujú. Pero que es locura porque en Estados Unidos no está, yo creo, ni que en los top 10, los top 50, que sé, ¿sabes? No. Que es un tequila más. Perdón, es un vodka más. Vamos. Por aquí es como que, diablo. Y que irónico porque se hace en Estados Unidos. Se hace en Texas, en Austin, sí. O sea, Que lo que era. No, y y entonces ahora de los licores más icónicos, como tirarte con paracaídas, de bungee jumping, que otras activaciones así fuertes que no habían aquí en Puerto Rico, y de momento todo el mundo tenía uno en la mano, todo el mundo pedía ese palo. mira, está Que tú fuiste parte. Bueno, está pasando ahora con los Aperol Spritz Ajá. y los Negroni, que son 2 bebidas italianas, una es dulce, una es agria, y entonces pues en el mundo entero, o sea, se dieron cuenta que tenían el mundo para crecer, y son las tendencias que hay ahora de los tragos mixtos. Ya la gente no está como era antes, que tú eras, dame un gin tonic, dame un old fashion, dame ron con Coca-Cola, etcétera, etcétera. O sea, ahora le gusta experimentar otros sabores. Y otras combinaciones, y pues eso es lo que hacemos en Cocktail Week, demostrarte cómo tú puedes mezclar diferentes sabores en un trago en base a tu licor principal, o sea, la vodka, el whisky, la ginebra, el ron, los cordiales, la tequila, que está super hot, o sea, el producto de más crecimiento en el mundo en términos de licores. Sí, yo creo que desde pandemia acá, y ahora todas las celebridades tienen un tequila. Está cabrón. Pero se han ganado un billete brutal. Sacho, me imagino. Cada vez que venden las compañías son billones y millones, como te decía un personaje. No, oye, ¿tú nunca has pensado sacar un licor? Lo he pensado, pero no he encontrado como qué tirar. Ya. Es que también ¿Qué sería? Es que no sé, porque depende de lo que esté pasando. O sea, tú puedes tirar uno para verano, tú puedes tirar uno para Navidad, para la época de Navidad. Pero lo que pasa es que tú meterte en eso es trabajo que se acabó. Sí, no me imagino. O sea, eso es dedicado, o sea, no solo porque tú no lo vas a hacer, pero entonces la promoción, las presentaciones, y yo digo, ya yo pasé por eso. Estoy bien, gracias. Pero entonces esta cultura ahora con el Cocktail Week, diría yo que, y tú puedes decirme mucho más de la cultura de cómo se bebe aquí en Puerto Rico, que como que ha cambiado a través de los años. Y yo, por ejemplo, cuando era más chamaco, cuando tenía 18, pues yo me acuerdo que era whisky coco, o sea, eran 2 combinaciones y ya. Y que si tú me lo cambiabas, ¿sabes? Íbamos a pelear. Sí. Eso siempre, ¿cuándo fue que tú te acuerdes que entró esta tendencia de los cócteles y la accesibilidad? Si lo ponemos para hacerlo bien global, yo te diría que fue en el milenio, cuando cambió para los 2000. Ajá. Porque ya, entre otra cosa, ya estaban las redes cogiendo más fuerza, tú estabas expuesto a más combinaciones, empezó la gente a viajar más, que es una cosa que también tú te hace cambiarle lo que tú tomas. Es cuando tú viajas, pues sabes, yo nunca había probado esto. Estás en Rusia, estás en Japón, estás en el sake, que aquí la gente no considera el sake como un trago, y el sake es un palo, literalmente. Y un sake martini mejor. Sí. Así es que empezaron a conocer otros mundos, ya se alejaron un poco del ron, que sigue siendo el licor número 1 en Puerto Rico, obviamente es de aquí. Y entonces pues eso es lo que pasó. Los vinos entraron fuertes, así es que ya también pues la gente se estudió un poquito, y como ahora todo se resuelve. Sí. Alexa, dime algo. Cuéntame, ¿qué me estoy tomando? ¿Y por cómo me lo estoy tomando? ¿Y cómo me lo tengo que tomar? Y entonces, a veces tú ves, y yo he hecho en mis páginas de Vigorizante, he hecho combinaciones que yo hice 2 o 3 veces. ¿sabes? Que yo pensaba, contra mezclar estos sabores, pero es así.
Pero también uno tiene que tener cuidado cómo hacer las cosas, porque cuando tú te pones a mezclar cosas, y sobre todo cuando estábamos en la pandemia, que la gente no podía salir, tú no podías poner ingredientes que fueran muy complicados, pues la gente no los conseguía. Sí, sí. Y eso, para que tú veas, me doy cuenta, yo hice un Bloody Mary. Ajá. Bien al principio. Y el Bloody Mary lleva angostura. ¿Qué es un Bloody Mary para la gente que no sabe? Un Bloody Mary es jugo de tomate con lo que tú prefieras, vodka, ron, ginebra, lo que tú quieras. Lleva entonces angostura, lleva limón, lleva pimienta, lleva pique. Y Supuestamente dicen que esa es la cura para el hangover. bueno, supuestamente no, es la cura para el hangover. Y entonces me escribe una persona y me dice, ¿qué angostura? Porque el que está en el mundo Sí, de los licores, ¿sabes? Pero, y ahí yo digo, hay que tener cuidado, porque si tú te pones a decir, pues échale Cointreau y échale limonchelo y échale, o sea, todas las combinaciones que sí, cacao. Tú no vas a tener una botella de cacao en tu casa, ni la vas a comprar para dar tus tragos. Y como lo mío iba dirigido para que tú te hicieras los tragos en tu casa, pues tú vas a una barra y tú has visto en la factoría, en todos los negocios que tú vas, tienen un display de bebidas ahí a todo lo que da. Sí, sí, sí. Así es que entonces empecé a tener más precaución de usar cosas que la gente tuviese. Que no se vea tan complicado. Exactamente. Y eso también pues ayudó un poco al éxito, que tú decías, oye, pero ahora posteé uno en estos días que era un, ay Dios, un Cosmo, que es la bebida más fácil del mundo, es jugo de cranberry, vodka y licor de China. Pero entonces esta gente le echan, después que tú tienes el trago básico, le echa espumoso rosado. Y es un sparkling Cosmo. Ajá. Y ya tú sabes que se rompieron las y todo el mundo, eso está brutal. Porque ahora te digo, todo vale. Te hacen unas mezclas que ¿cómo uno se levanta el otro día? Yo no sé. Porque eso es lo que te iba a preguntar. el hangover tiene que ser, pero de 3 pares. Pero se lo toman. A mí lo que... Por ejemplo, si estoy bebiendo cócteles, a mí no me gusta mezclar. Como que yo veo mucha gente que, viste, hay gente que si bebe cócteles, pues es como, no, dame mezcal. No, dame tequila. No, dame whisky. Yo, pero mañana tú vas a estar... Eso es resaca segura, olvídate. Eso tú tienes que estar el otro día con la almohada, tú saliste de tu casa con la almohada aquí, porque si la despegas de eso, te explota el dolor de cabeza. ¿Cuán real es que... Yo siempre he tenido esta teoría. ¿Cuán real es que cada alcohol te da una nota diferente? No, una borrachera diferente. No. La borrachera la coge una, no el alcohol. Si bebo tequila, me siento así. Si bebo vodka, me siento así. Es mierda. Olvídate, eso tiene nada que ver. Ahora, si toma tequila y empieza a hablar mexicano y se queda hablando mexicano, entonces sí que le hice efecto. Dice, oye, pues no más, tú sabes, no te manches. quiero, oye, no seas. Yo soy igual que las supersticiones. Tú dices, tú te ajumas con tequila, come sal o toma leche. O sea, que cada cual tiene una cura para el eso te iba a hangover, preguntar. para ¿Cuál es la cura del hangover? No tomar. Porque todo el mundo se inventa una cosa de acuerdo al país donde tú vives. Tú sabes, pues en un sitio son unas cosas, en otras es... pues el puertorriqueño, la cura para el hangover oficial, la cerveza. Sí. No es que te quite el hangover, es que te fumas de nuevo y con una cerveza no tienes que volver a gastar todos los chavos que gastaste en la barra anoche. Sí, pero lo mismo hace el Bloody Mary, ¿no? Bueno, eso porque era una mezcla que te daba alcohol. Entonces, te volví a activar la nota. Te activaba de nuevo. Sí, lo que estaba haciendo es emborrachándote de nuevo. ¿Sabes? No hay break. Yo diría que definitivamente a través de los años, ¿cómo has perfeccionado el hangover? Si hay una de estas, dormir, porque dice, no, tienes que dormir y se te va. Sí. Agua y se te va. Ahora hay un trend en TikTok en pandemia, empezó, no, tienes que beber agua con sal porque el sal tiene sodio y el sal es electrolito y te hidrata. Ok, ya fuego. Eso es lo que te eso sale de la tequila. Nada, bueno, cada edad tiene su forma de cómo curártelo. Otra es te das un palo, otra es como tú dices, te quedas escrachado todo el día y te levantas por la noche. Otra es comer, que siempre si te está dando el palo, siempre pica, ve comiendo. Ya.
para que la resaca no sea tan fuerte. Hay 1000 supersticiones. Ya. Eh, Y entonces ahora mismo, tú te quedas cuando estás bebiendo, ¿te quedas bebiendo solamente un trago? ¿O te gusta mezclar? Yo tomo dependiendo del mood. También, o sea, hay un trago que es el favorito que estoy tomando ahora, que es el Negroni. El Negroni. Pero eso es un Lo aperitivo. voy a probar por ti. Pero yo soy de mood. O sea, si hoy estoy de vino, hoy estoy de gin tonic, que es un buen digestivo. Cuando tú tengas resaca o malestar estomacal, porque la ginebra se inventó como una medicina para el malestar estomacal. Y la gente se lo tomaba por cucharada. Te ibas a la farmacia y te decía, toma gin. Igual que, ¿cómo se llama este? El que tiene un venado, Jäger Martel. Ah, ¿Es sí. verdad? Que era supuestamente vendido en la farmacia. Eran así. Y ahora pues es un shot. Ahora es un shot. Pero nada, cada cual tiene su forma de trabajarlo. Sí. Y la forma cambia con la edad. Ok. Definitivamente. Ok, entonces ahora, el Cocktail Week. ¿Sí? ¿Cómo tú dirías que tú has estado desde el principio? Que ha evolucionado todo esto. Bueno, se muchachos, está ahora haciendo el tenemos trabajo. un reconocimiento en otros estados, tenemos gente que viene a participar de forma internacional, los que se preparan, los muchachos aquí en Puerto Rico están bien adelante. De hecho, tenemos embajadores de rones y de otros licores puertorriqueños que ganan los más prestigiosos concursos de licores, tú sabes, de cócteles, básicamente. Muchas mujeres, Ajá. bartender, buena bartender. Que eso no se estilaba antes, tener tantas mujeres en ese giro de los negocios. Y se aprende porque esta conversación que nosotros tenemos, imagínate un bartender que es de Londres y uno de Puerto Rico. Entonces te empieza a preguntar, ¿y qué es lo que le gusta a los del Caribe? Y tú le empiezas a preguntar, ¿lo que le gusta en Londres? Y entonces ahí empieza a comparar notas y ahí es que salen las mezclas. Ya. Pero muchas mezclas y muchas bebidas también han surgido por casualidad. O sea, un trago que está bien pegado es el Moscow Mule. Sí, me acuerdo. Está súper pegado. Y eso fue la coincidencia que este ruso que vivía en Los Ángeles tenía un inventario bien grande de vodka y de ginger beer. Y dijo, pues mira, tengo que salir de esto porque tengo esto aquí lleno y no salgo de esto. Digo, esa es una de las historias, o sea, no es ciencia exacta, pero son las anécdotas que dicen. Y lo mezcló y salió el Moscow Mule. Que mucha historia, ¿verdad? Cuando la prohibición, Ajá. entonces ahí se inventaron muchísimos tragos porque la gente bebía entonces café, porque tú no podías vender licor. Y entonces pues ahí te daban el café o el té, ya le metían el caña. En Puerto Rico mismo, ¿cuántos alambiques no hay aquí? O sea, y aquí se hace de todos los sabores. Tú sabes que si de grosella, que si de café, que si de ciruela, que si aquí, ¿no? Y en todos lados. O sea que siempre ha habido una forma de buscarle el giro para que la gente le sea más refrescante. Claro. Tú sabes, o más fuerte. Y es los gustos. Y de verdad, como yo te digo, hay días que tú estás con ganas de tomarte algo de una forma, otro día de otra. Depende. Es bueno variar. Eso sí, es bueno variar. Sí, no. Yo diría que... Digo, y siempre va a haber licores que tú no pasas. Sí. Pues yo conozco gente, yo, muchachos, whisky, yo no hay forma de entrarle. Pero es que eso es un gusto que tú tienes que adquirir, tú sabes. Sí, hay veces que yo no le creo mucho a la gente que dice, es que a mí el hangover de tal, yo puedo beber tal vodka, pero sí también, y yo, no sé. O sea, tú estás bebiendo vodka y entonces otra vodka es diferente. Pero te digo, pues, las dos pruebas, cómo lo curan, el procedimiento de destilación, que puede tener, como te digo, más alcohol, menos alcohol. Sí, pero por ejemplo, qué sé yo, dos alcoholes que se destilaron igual, como Tito y Grey Goose. Pero obviamente Grey Goose es más fino y viene de Francia. Pero los ingredientes no son los mismos. Ya. Porque antes se hacía vodka de caña, no de grano. Ya. Y entonces, la caña no destilaba como destila el grano. O sea, cosas así. Yo diría que un buen pitorro siempre ayuda. siempre ayuda. Sí. Mira, no, pero nada, yo creo que es tiempo de irnos.
Creo que se ha hablado un poquito de todo. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Ya lo saben, los esperamos en Cocktail Week. Tienen que entrar a Cocktailweek.com. cocktailweek.com. prcocktailweek.com. Ajá. Y ahí pues consiguen los boletos, tienen los itinerarios de las actividades Ajá. que hay. Y les digo de verdad, vayan porque esas exhibiciones que hacen los bartenders, los de aquí tanto como los invitados, Ajá. y las competencias que se hacen, vas a probar unos tragos bien originales, bien que te van a, como decir, oye, ¿por qué no lo pruebo? Tú sabes. Yo voy, este año voy. El año pasado pude ir solamente al cierre, pero este año me van a ver por allí también. Así que, Muy bien. gente, gracias. Luisito, mil gracias Chévere, por todo hermano. lo que has hecho por la Siempre las cultura, órdenes. por nosotros. Gente, gracias. Comenten, compartan, todas esas cosas bonitas. Y hasta la próxima. Seguimos.